Y antes de hablar con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete de Ministros que ya nos está escuchando, vamos a repasar lo que dijo ayer el expresidente Mauricio Macri. De vuelta, uno es responsable de dar órdenes y dejar por decisión u omisión que otros hagan cosas que van en contra de la voluntad del pueblo. El pueblo quería una ley de ficha limpia. Era una cosa que se había puesto de acuerdo el 80% de la Argentina. Pero para vos, Algo Milei, inédito. no es que Milei lo llamó a Rovira y le dijo, volteame ficha Es limpia. una falta de respeto que haya dicho de vuelta que miremos el celular. ¿Qué tiene que ver? O sea, uno cuando era presidente tiene un montón de gente que se ocupa de hacer los llamados, que se ocupa de preparar información, como también creo que no lo cuidan, porque él decir que era mentira lo que había dicho los Penatos acerca de los ATN de Misiones y su propio gobierno, en el Ministerio de Economía, informa a los ATN. Ella leyó lo que informó el Ministerio de Economía y él dice los Penatos mienten. Bueno, uno podría decir que escala la disputa entre el expresidente y el actual. Guillermo Francos, Hernán Funes, Sergio Bernstein, Vero Maslup, todo el equipo, estamos en Cadena 3 para Rosario y Buenos Aires. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué pasa una vez más entre Macri y Milei? ¿Tiene vuelta atrás? ¿A qué se debe o a qué obedece este último enfrentamiento? Bueno, me parece que es un enfrentamiento en el contexto de una campaña electoral donde el presidente Macri, tal vez un poco exaltado, nervioso por el riesgo de poner en juego lo que ha sido su reducto político permanente, ¿no? Desde hace muchos años, y le debe parecer que lo pierde, no sé por qué se pone tan nervioso. Yo creo que ha perdido un poco la compostura, ¿no? En sus cuestionamientos, y finalmente han hecho campaña como nosotros hemos planteado alrededor del tema de ficha limpia, ¿no? Antes, cuando salía y ahora que no salió, ¿eh? Así que no, nada más que eso. Yo no creo que merezca más comentarios que esto. Creo que tanto él como la diputada Los Penato han montado una campaña electoral alrededor de este tema, ¿no? Alrededor de la figura del presidente Javier Milei. ¿Y el entorno lo cuida el presidente? No, alrededor del tema de ficha limpia, ¿no? Mm. Sí. ¿Para usted quedó El entorno- claro? ¿Para usted quedó claro que no hubo intervención del presidente Javier Milei según es la postura del gobierno? ¿Y quedó claro la Sí. sociedad? ¿Lo tienen claro, Franco? No sé si la sociedad lo tienen claro. Yo sí sé que lo tienen claro el presidente de la República, ¿no? O sea, echarle la culpa al presidente Milei del fracaso del tratamiento de ficha limpia me parece que es absurdo, no tiene sentido, y el presidente claramente no tuvo nada que ver, ¿no? Sergio Bernstein te escucha, Guillermo Francos. Un abrazo, Guillermo, buen día. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? Y gracias una vez más por charlar con nosotros. No, al contrario. Guillermo, uno entiende la dinámica de las campañas y no es la primera vez que vemos enfrentamientos discursivos, ¿no? Pero la pregunta de fondo es, la Argentina necesita un consenso amplio para reformas estructurales que tal vez no se discutirán este año por las elecciones, pero sí el año próximo, la reforma tributaria, la reforma previsional, la reforma laboral, entre otras, ¿no? En esos aspectos centrales, medulares, ¿no? de las transformaciones que necesita la Argentina, ¿vos crees que puede haber un acuerdo con las fuerzas de oposición, incluyendo el PRO? Sí, por supuesto. Yo creo que como decía antes, ¿no? Creo que esto tiene mucho que ver con la campaña política. Puede ser que las relaciones personales entre el presidente Milei y el expresidente Macri no tengan recomposición entre ellos dos, pero no tiene nada que ver eso con lo que puedan resolver los legisladores nacionales de ambos partidos, si son cosas en las que se acuerdan y en las que tienen sentido, ¿no? Porque me parece que una cosa no tiene que ver con la otra. No creo que una discusión entre el expresidente y el presidente tengan por qué influir sobre buenas decisiones que tomen los legisladores. Así que a mí no me preocupa en lo más mínimo el tema, ¿no? En ese contexto, ¿vos pensás que esta pelea no obtura la posibilidad de acuerdos electorales en la provincia de Buenos Aires? Bueno, yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No sé si Macri maneja el PRO de la provincia de Buenos Aires o no. Me parece que es un tema que estará por verse. Nosotros tenemos buen diálogo con los dirigentes del PRO de la provincia de Buenos Aires y aspiramos a tener un acuerdo. Me parece que es fundamental que tengamos un acuerdo para enfrentar al kirchnerismo en la provincia, y el que se opone que se hará cargo
justamente eso, ¿no? Es decir, yo creo que la gente quiere que tengamos ese acuerdo, más allá de las peleas y disputas electorales que se generaron en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y en la ciudad de Buenos Aires también que se compita, porque no tenemos por qué acordar absolutamente en todo. Hay cuestionamientos de nuestro bloque en la legislatura sobre la forma en que se gobierna la ciudad de Buenos Aires. Nosotros creemos que tiene que manejarse con mucho más austeridad. No estamos de acuerdo con los impuestos que se han incrementado. Nosotros pensamos que por el contrario deben bajarse, y no estamos de acuerdo con la cantidad de personal que tiene la ciudad de Buenos Aires, que realmente, digamos, no duplica lo que es necesario, ¿no? Por decir por hacer una, tal vez lo mío es un simplismo, pero digamos, nosotros creemos que hay mucho para recortar en la ciudad, ¿no? Y descargar a los porteños de costos muy altos en todos los niveles, ¿no? Guillermo, te consta que hay una discusión planteada en la sociedad argentina respecto del papel de los medios de comunicación. El presidente ha sido varias veces bastante directo, incluso agresivo, abrasivo, con algunos periodistas. Incluso hay alguna querella ya iniciada con algunos periodistas muy connotados. Vos saliste a declarar en las últimas horas al respecto, pero me gustaría que nos dieras tu opinión personal, ¿no? Respecto de esta cuestión. ¿Te parece que efectivamente hay que odiar más a los periodistas? No, bueno, yo no creo en esas expresiones, ¿no? Me parece que el presidente tiene motivos ciertos para cuestionar a muchos periodistas que han mentido sobre su vida, sobre sus formas de relacionarse, en fin, sobre una serie de temas que hacen a sus temas personales. Él se ha sentido atacado muchas veces, no de ahora, sino desde antes, desde la campaña electoral, desde antes, cuando él tenía su presencia en los medios, etcétera, y él ha contestado. Entonces, yo creo que a él lo han herido profundamente con todas estas declaraciones, y él contesta. Uno puede estar de acuerdo o no con la forma de contestar, pero yo siempre digo que no es que el presidente inventó su personalidad ahora, la exhibió siempre y fue votado por el pueblo argentino con esa personalidad. Está bien esto mal, cada uno podrá juzgar. Yo lo que dije es que no es mi estilo, pero yo no soy el presidente. El que fue votado fue Javier Milei, y fue votado conociendo a la gente cuál era su personalidad. Ahora, lo de odiar más al periodismo, no, yo eso no comparto. Yo creo que al contrario, nosotros debemos buscar una sociedad de unión y no una sociedad donde nos estemos tiroteando permanentemente, ¿no? Ahora, también le encuentro razón al presidente cuando contesta los ataques que recibe, sobre todo aquellos que son mentirosos, ¿no? Entonces, eso es un tema que tenemos que superar, ¿no? No me parece que tenga que ser un tema de permanente confrontación, Se ¿no? entiende. Con Cadena 3, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos. Francos, La Libertad Avanza festejó una serie de triunfos en capitales, más allá de haber perdido en términos provinciales. Pero si viene la elección general en Rosario, en junio, ¿aspiran a un triunfo, a poder pensar en que puede haber una ciudad gobernada o gestionada desde La Libertad Avanza, como por ejemplo sea Rosario, en 2 años, o de un tiempo, por lo menos un mediano plazo, corto mediano plazo? Bueno, nosotros aspiramos, por supuesto, a ir mejorando nuestra organización política, nuestra presentación en elecciones. Yo siempre digo que somos un partido muy nuevo, que no es sencillo armar fuerzas políticas en estos tiempos, sobre todo con un enorme descreimiento de la sociedad en la política, ¿no? Así ha surgido la figura de Javier Milei, se ha convertido en presidente sin estructura política, ¿no? Es decir, saliendo a la calle, caminando, expresando posiciones y sin organización política, ha llegado a ser presidente de la República. Bueno, a partir de eso hemos comenzado a organizar una fuerza política que está, yo diría que haciendo sus primeras armas en la confrontación electoral, y como decías al principio, ha obtenido buenos resultados en algunos lugares,
que nosotros hemos celebrado, por supuesto, con mucha alegría, porque haber ganado ciudades importantes, haber tenido resultados electorales en alianza importantes en provincias, en esta primera serie. Ahora esperamos, por supuesto, el resultado del domingo, donde creemos que vamos a tener también muy buen acompañamiento de los vecinos de la ciudad. Y así se va conformando, ¿no?, el espacio político. Si tendremos éxito o no en grandes ciudades como Rosario, veremos. Nosotros ya ganamos en la última elección de hace 2 semanas, 2 semanas creo que fue, 2 o 3 semanas, la ciudad de Rosario con nuestro candidato para la constituyente. Esperemos que eso se vuelva a repetir en las próximas confrontaciones. Lo que realmente nos importa es la elección de octubre, ¿no? Porque eso es lo que va a generar los nuevos representantes en el Congreso Nacional y lo que nos permitirá tener un bloque más importante, de más peso, para poder avanzar en lo que decía recién, ¿no?, las reformas estas de segunda generación que llamaba el presidente. ¿Por qué la llamaba de segunda generación? Y porque primero había que estabilizar la economía y no teníamos casi legisladores para llevar adelante los proyectos, y en la segunda etapa, que es luego de los 2 años, ya tendremos una representación que nos permita negociaciones parlamentarias mucho más razonables y poder encarar esto, ¿no?, la reforma tributaria, la reforma laboral, y comenzar a discutir la reforma previsional. Sí, que está en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 2 o 3 cuestiones, y apelo obviamente a su brevedad. Estamos con todo el equipo muy ansiosos de algunas preguntas. ¿Cómo sigue el vínculo con los gobernadores? Muchos hablan de un retaseo de fondos, que está cayendo la coparticipación. ¿Cómo está el vínculo con los gobernadores, con el interior de la Argentina? No, el vínculo está muy bien, por supuesto. Los gobernadores siempre reclaman más y tratan de obtener más de la nación, pero la nación tiene un objetivo fundamental, que diría que es casi el más importante de todos en esta etapa de saneamiento económico, que es mantener el equilibrio fiscal. Entonces, al gobierno nacional, cuando le piden plata, es muy duro con esto. Y obviamente la provincia a veces requiere más fondos, pero no es que ha caído la coparticipación. Yo creo que estamos en niveles importantes, y que con el crecimiento de la economía ha subido la recaudación. Por supuesto, hemos bajado algunos impuestos, tratando de mantener siempre ese equilibrio fiscal que es tan importante hacia adelante, ¿no? Sergio Bernstein. Guillermo, un senador que tiene muy buena sintonía con el gobierno, como Juan Carlos Romero, senador de Salta, acaba de presentar un proyecto para ampliar el número de los jueces de la Corte y generar también una especie de, cuota de género. ¿El gobierno apoyaría este proyecto? ¿Está de acuerdo con ampliar el número a 7 y, comenzar una negociación diferente respecto de los integrantes de la Corte? Bueno, yo creo que teniendo en cuenta lo que pasó en la propuesta del presidente de la Nación con los 2 ministros que propuso para la Corte, que fracasó porque no se aceptaron sus pliegos, hay que intentar una nueva forma de constituir la Corte Suprema, y esa es una propuesta, la del senador Romero, que nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a considerarla. Contempla varios temas que habían sido criticados, ¿no?, como la participación de al menos 2 representantes del otro género, ¿no? Con lo cual sean 2, si son 5 mujeres, 2 hombres, y si son 5 hombres, 2 mujeres. Con lo cual me parece que también contempla ese aspecto, y sobre esa base habrá que negociarlo. Nosotros estamos dispuestos a conversar sobre cualquier propuesta que permita llegar a soluciones a una Corte que está incompleta hace mucho tiempo, ¿no? ¿Qué va a pasar con las retenciones? ¿Vuelven a subir en julio? ¿Está definido? Sí, por supuesto, eso está definido, porque así fue sancionada la norma. Porque volvemos al principio, ¿no? Todavía no hay una forma de contener los desequilibrios fiscales sin reducir más el gasto, o sin hacer un cambio de tributario general en el país, ¿no? Así que mientras eso no pase, esa fue una
disposición transitoria que pretendía cubrir algunos factores, uno que tenía que ver con el precio de los granos y otro que tenía que ver con los desórdenes climáticos. Entonces ese fue el motivo por el que se sancionó esa rebaja, pero por un tiempo determinado, ¿no? Entonces en el mes de junio termina y después se verá. De ahí para adelante, por supuesto que la intención del gobierno siempre tiene en carpeta ir hacia una reducción de las retenciones hacia adelante, que el Ministerio de Economía irá analizando en función de los ingresos y egresos cómo se solucione, ¿no? Pero el presidente también lo ha dicho, lo dijo, me acuerdo, yo estaba ahí el año pasado en la inauguración de la rural, que es un mal impuesto y que su intención era eliminarlo durante su gobierno, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese camino. El tema es cuál es el momento y cómo ir buscándolo. Capaz que sea algo progresivo, pero tendrá que resolverse de aquí para adelante, ¿no? ¿Vero, Maslup? Bueno, infraestructura vial, Franco, venimos hablando mucho y usted nos ha adelantado lo que tiene que ver con la Red Federal de Caminos. Ya vimos cómo se empezó a implementar en un primer tramo. Estamos muy atentos y me imagino que gran parte de esto todavía tiene que ver con algunas negociaciones entre las distintas jurisdicciones y nación. En nuestra zona estamos esperando a ver alguna novedad, cómo se está avanzando en un nodo de infraestructura vial que es vital para lo que son las agroexportaciones. ¿Cómo está esa situación? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, sin duda, ese es un tema en que la Argentina ha abandonado durante mucho tiempo, ¿no? Que tiene que ver con tiene distintos orígenes. Pensar en que el transporte de grano se haga por camiones al puerto es algo totalmente que no tiene sentido, ¿no? Algo sin sentido, y tiene que ver mucho con todo lo que ha pasado con la situación gremial de los camioneros, cómo se ha apretado con la falta de ferrocarriles. El estado de las rutas es calamitoso, esto es cierto también. Y el gobierno lo que pretende es que, primero, que se hagan cargo el sector privado vía concesión del mantenimiento y regularización del estado de las rutas, como también trasladar a las provincias todas las rutas que se pueda y que se hagan cargo de las provincias que están más cercanas. Son todos temas que están tratándose actualmente. Ha habido convenios entre las provincias sin nación, etcétera. No se puede solucionar el desastre de la infraestructura que hay en el país. ¿Pero qué falta, por ejemplo, para el traspaso, Guillermo? ¿Qué falta para el traspaso? Parece traspaso anunciado, consensuado, pero nunca firmado. ¿Qué falta? ¿Para el traspaso de rutas nacionales a la provincia? Sí. Bueno, nosotros estamos dispuestos a traspasar. Muchas veces faltan los acuerdos con los gobiernos provinciales. También hay una discusión jurídica sobre si tiene que pasar por ley o no por ley. Pero por lo pronto nosotros decimos que mientras sea para que la provincia se encargue de manejar concesiones, etcétera, no habría problema. Ahí hay una discusión legal, pero el gobierno nacional está dispuesto a traspasar todo lo que pueda ser traspasado. Bien. Hablemos del Papa, de León XIV. ¿Ve viable que pueda darse el viaje a la Argentina que no pudo hacer Francisco? Milei va a ir a la Asunción, pero ¿tiene previsto algún encuentro en particular con el nuevo Papa? Bueno, todo el mundo está pensando que no sé, a mí me lo han comentado varios de distintos lugares, que el Papa León XIV va a venir a la Argentina muy pronto. No tenemos obviamente ninguna información oficial, es una deuda pendiente que tenemos los argentinos, lamentablemente, que no pudo hacerse con Francisco, que hubiera sido algo impresionante para el país. Pero bueno, siempre creo que un papa visite la Argentina para nosotros es un hecho de una enorme relevancia, Sí. ¿no? ¿Pero de dónde viene esa información, esos comentarios? ¿Tienen asidero? Pero ustedes lo han escuchado también, seguramente, ¿no? Mucha gente dice, no, este papa va a venir rápidamente. No sé si tienen asidero porque me parece que es muy pronto para que León XIV haya tomado una decisión sobre sus propios, claro. sobre sus primeros pasos en el exterior, ¿no? Bien. Así que yo digo, me parece que es más un ánimo, un deseo que una realidad, Bien. ¿no? ¿Tiene, Pero bueno, sí, en fin. ¿Tiene alguna más, Sergio Bernstein, por favor? Guillermo, minando la relación con los Estados Unidos, por suerte me parece se está encauzando la cuestión esta de la guerra comercial. La Argentina
envió, ¿no?, a un diplomático muy importante como Kreckler a una negociación. ¿Cuál es el horizonte que ves en ese sentido? ¿Se pueden solucionar cuestiones como las que involucran el acero y el aluminio en particular? Sí, a ver, yo creo que en primer lugar que por suerte que este inicio de negociaciones más claras entre Estados Unidos y China ha tenido una enorme repercusión en los mercados que generó una recuperación. No digo que exactamente era un nivel, pero prácticamente los mercados están en valores parecidos a antes que estallara la guerra comercial, ¿no? Y con respecto a la posición de Argentina, sí, yo creo que tenemos buenas posibilidades de llegar a acuerdos. Estados Unidos hacía algunos reclamos a la Argentina y Argentina también tiene reclamos y los ha hecho. Luis María es un excelente, Keckler digo, es un excelente diplomático que ha estado trabajando muy fuertemente en estos temas, de manera que nosotros tenemos muy buena expectativa. Además tenemos un presidente que tiene una relación muy cordial, muy cercana con el presidente Trump, así que seguramente vamos a llegar a acuerdo. No ha sido usual lo que ha pasado entre el presidente argentino y el presidente americano, la visita del secretario de Tesoro Bessent, que es uno de los funcionarios más importantes del gobierno de Trump, la relación de Marco Rubio con el gobierno argentino es de primer nivel, con lo cual yo creo que estamos en las mejores condiciones para obtener resultados positivos en las negociaciones. Gonzalo Caligioni. Cortita, Guillermo, le quería preguntar, vuelve Colapinto a correr en la Fórmula 1, si está en agenda la posibilidad de que Argentina volvamos a tener un gran premio en nuestro país. Bueno, yo creo que sí está la posibilidad, no sé exactamente en qué fecha será, no sé si podrá ser este año o el siguiente, tal vez más probablemente el siguiente. Ha habido conversaciones en que ha participado el presidente del Automóvil Club, el secretario de Turismo, que todo indica que hay muy buena predisposición y esperemos que se concrete, ¿no? Lo que ha despertado Colapinto en el deporte del automovilismo, en la Fórmula 1 en general, no solamente en el caso de Argentina, donde obviamente tiene millones de argentinos que siguen como fanáticos sus pasos, se ha generado una situación muy increíble, ¿no? De la relación con este joven piloto y el pueblo argentino, pero además en general en el mundo es una figura ya muy reconocida y muy apreciada, ¿no? ¿Hay horizonte? Ojalá. ¿Hay horizonte? ¿Algún año? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que hay horizonte, sí. ¿Pero cuál es? ¿2026? ¿2027? No, bueno, no, yo no puedo decirlo eso porque se demanda muchas cosas, ¿no? No es tan fácil, ¿no? Es decir, ojalá lo podamos conseguir, es un evento que ven cientos de millones de personas cada carrera de Fórmula 1, ¿no? Entonces, poner a la Argentina más fuerte en el escenario mundial. Hoy lo tenemos como representante a Colapinto de la Argentina, también lo tenemos a Milei, que se ha convertido también en el escenario mundial en una estrella, es alguien que todo el mundo quiere verlo y todo el mundo quiere que vaya, ¿no? O sea, los pedidos de visita al exterior al presidente son innumerables, ¿no? Con lo cual tenemos hoy posibilidades, así como lo hemos tenido a Maradona, lo hemos tenido a Messi, ahora lo tenemos a Colapinto, tenemos posibilidades de ubicar a la Argentina, pese a que estamos tan lejos, en el escenario mundial, y eso es importante para cualquier país. Guillermo Franco, los periodistas habitualmente no elogiamos a políticos, a ver, en términos generales lo decimos, está en todas, Guillermo. Le hemos preguntado desde Trump hasta las rutas y la Fórmula 1 y mucho más. Veremos qué dirá Macri de su última definición. Gracias por atendernos, un saludo, ministro. Estamos cerrando la primera mañana. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Un rato largo con Guillermo Francos. Hablamos literalmente de todos los temas. El jefe de gabinete de ministros.